Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Continuamos con el caso que enfrenta el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. El día de hoy vamos a continuar con el programa que realizamos hace unos días referente de que se tiene que hacer algo en favor del director de la iglesia mencionada. Haciendo conciencia, nosotros hablamos sobre lo que habla el Señor Jesucristo en el libro de Mateo 23:23, donde hablamos sobre la justicia, la misericordia y la fe. Vamos a ver este fragmento para recordar sobre este programa y vamos a hablar del siguiente tema. Mateo 23, que menciona de la siguiente manera: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto es necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. En este pasaje bíblico vamos a analizar quiénes eran los fariseos y los escribas. Eran gente con mucho conocimiento en aquel tiempo cuando estaba el Señor Jesucristo. Era gente muy importante dentro de los judíos, quienes ellos enseñaban una doctrina muy diferente a lo que el maestro de maestros él enseñó. Y aquí él menciona: hipócritas, porque diezmáis la menta, así como lo menciona, el comino, pero dejáis lo más importante que hay en la ley. ¿Qué era lo más importante en la ley? ¿Qué era a lo que se refería? La justicia. La justicia es muy importante. Y vámonos en la actualidad. ¿Qué está pasando con el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, quien Cristo le dio toda la autoridad aquí en la tierra? Es la máxima autoridad que hay en su pueblo. ¿Y qué pasa con su pueblo? Ha dejado la justicia. ¿Por qué razón? Porque no quieren hacer nada por darle su liberación. Aún el apóstol Pablo, él en su tiempo, él mencionó que ministros de la iglesia en aquella época de la iglesia primitiva lo habían abandonado. ¿Qué está pasando en la actualidad? Vemos que nadie quiere hacer nada por el dirigente de esta iglesia, la cual todos saben perfectamente que la máxima autoridad es el apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué nadie quiere hacer nada por él? Están pidiendo ofrendas o diezmos, pero están olvidándose de lo más importante. Como decía el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué era lo más importante? La justicia. Aún el Señor mencionó a una viuda que fue a pedir justicia ante el juez injusto. ¿Cómo lo llamó el Señor Jesucristo a ese juez? Lo llamó injusto. Cristo no andaba con rodeos. Él hablaba lo que tenía que hablar. En la actualidad vimos cómo el apóstol de Jesucristo tuvo un mal proceso. Un proceso que fue violentado en todos sus derechos constitucionales. ¿Y cuál es la obligación del pueblo? Buscar esa justicia para que se le haga justicia al dirigente de la iglesia La Luz del Mundo. Sin embargo, muchos no han hecho nada para buscar esa justicia en favor del director de la iglesia ya mencionada. Además, aquí menciona otra parte. Primero pone la justicia, pero vamos a ver qué es la misericordia. Hay otro pasaje bíblico que el Señor Jesucristo habla del buen samaritano, donde dice que vio a una persona que estaba herida, y dice ese pasaje que pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo ese sacerdote? El sacerdote tenía mucho conocimiento, mucha doctrina. Sin embargo, vio a aquel herido y en vez de ayudarlo, ¿qué hizo? Se siguió de largo. Entonces, ese sacerdote no aplicó la misericordia. Aún el levita, que también era otra persona que se dedicaba a las cosas de Dios, vio a aquel herido y también, como dijo Cristo, se siguió de largo. Sin embargo, vemos que aquel buen samaritano, que era un samaritano, era un habitante de Samaria, una región del norte de Jerusalén, pero a los samaritanos los tenían como una raza mixta e impura. Cabe señalar que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos de Galilea y de Judea. Los repugnaban a todos los samaritanos, pero es en ese pasaje bíblico que habló el Señor Jesucristo, dice que ese samaritano cayó en misericordia.
¿Por qué? Porque vio al herido y dice que fue a ayudarlo, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón, a un médico para que lo atendiera. Eso es la misericordia. Vamos a tomar el ejemplo con lo que está pasando con el apóstol de Jesucristo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Vemos que los pastores no quieren hacer nada por él, y esa es la verdad. Por esa razón a un servidor lo han puesto en mal en diferentes iglesias, porque ellos no quieren hacer nada por el apóstol de Jesucristo. Por otro lado, vemos que están prohibiendo, no quieren que se haga ninguna acción. Entonces, en este caso, no hay misericordia. No se están compadeciendo de que el apóstol ya tiene 5 años y medio en una prisión. En una prisión, vayan a las cárceles y van a ver la vida que llevan todos los reos. Hagamos conciencia, pero vamos a analizarlo. ¿Quiénes son aquellos samaritanos en la actualidad? Este pequeño grupito, que son contados con los dedos de mi mano, quienes se han preocupado por ver de que el apóstol no le falte nada, por ver que el apóstol ya salga libre, porque el Señor Jesucristo, Él va a pedir cuentas, como Él lo dijo en otro pasaje: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel, no me visitasteis. ¿Qué está pasando en la actualidad? Mientras que aquellos pastores viven en la opulencia, viven bien, ¿qué está pasando con el apóstol? Está abandonado. Nadie le ha llevado un vasito de agua a la prisión, o un pequeño alimento, o quién se ha preocupado por hacer algo por el apóstol del Señor. Nosotros hacemos una reflexión bíblica para que tomemos conciencia, porque a veces a los samaritanos los ven mal. Está ayudando, ellos quieren sacar al apóstol, lo quieren liberar, y hablan pestes, cuando ese samaritano está haciendo más que aquellos que están en la opulencia y no quieren hacer nada por su dirigente. El apóstol de Jesucristo es lo que más vale, es la máxima autoridad, pero muchos todavía no lo han entendido. Muchos quieren que el apóstol sea condenado. Sin embargo, nosotros, este pequeño grupo de California, hermanos de California Sur y otros hermanos que también están dentro de este grupo, de este pequeño grupo, estamos trabajando para lograr su liberación. Nosotros lo que queremos es que el apóstol salga libre y él regrese de nueva cuenta a México, y él pueda continuar con este ministerio que Dios le ha dado, y él haga su trabajo, su ministerio que Dios le encargó a él. Ese es el propósito de esta lucha. En ese programa nosotros hablamos referente a la justicia y también referente a la misericordia, pero hay otro tema muy importante que el día de hoy vamos a tocar, porque muchas personas dicen: no, yo diezmo, yo ofrendo, pero se les está olvidando la justicia, la misericordia y la fe. Ya vimos cómo hablamos de lo que es la justicia y la misericordia, vimos cómo ese pasaje del buen samaritano. Hoy vamos a hablar sobre la fe. La fe no únicamente se refiere de que debemos de orar nada más y pedirle todo a Dios, no. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? La iglesia o el pueblo, ¿qué va a hacer por el apóstol de Jesucristo? Dice otra parte de la escritura: porque la fe sin obras es muerta. Debe de haber obras, debe de haber acciones, y nosotros hablamos conforme a la escritura, conforme a la Biblia. Y yo quiero hablar también de que en Hebreos 11 habla que por la fe muchos de los santos, de los profetas, hicieron obras y maravillas. Ese pasaje bíblico, léanlo todo y podemos ver cómo con la fe se obra maravillas, acciones, obras delante de Dios. Y yo quiero hablar sobre un pasaje sobre la batalla de Jericó, la cual menciona el libro de Josué 6 del 1 al 27, cuando habla de la primera batalla que libraron los israelitas en la conquista de Canaán. Ese pasaje bíblico me parece muy bonito porque habla de que el pueblo tuvo que ir a una batalla. ¿Se imaginan ustedes que nada más el pueblo fuera y todo le pidiera a Dios, que Él obrara todo en favor de ellos? No fue así. El mismo pueblo de Israel fue a la batalla. Aquí en este pasaje habla de esta batalla como en Jericó. Entonces el pueblo salió a pelear. ¿Cuántas veces? Yo quiero hacer una mención. Hay en la historia que cuando agarran a un rey, ¿qué hace su país? ¿Qué hace su pueblo? Va y lucha por su rey, va y lucha por su presidente. En este caso aprendieron al apóstol
apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, director de la iglesia La Luz del Mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros por él? Hagamos conciencia. Él ya lleva 5 años y medio en una prisión. Nosotros, si analizamos y hacemos conciencia, la iglesia no ha hecho nada en favor de él. Dicen muchos, oramos, pero no únicamente la oración. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las acciones? Como menciona la Escritura, la fe sin obras es muerta. Aún Cristo dijo, cuando hablaba de aquellos que iban y según adoraban su nombre, él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Cuántas veces las oraciones ya ni siquiera la hacen con fe? Muchas veces nada más lo hacen por orar, porque el orar también se debe de obrar, de accionar. ¿Qué hemos hecho por el apóstol de Jesucristo? Es una pregunta que cada quien se debe de responder. No se le debe de abandonar. Vimos el caso del apóstol Pablo, como sus propios ministros en aquella iglesia primitiva lo abandonaron. ¿Qué está pasando en la actualidad? Ya el apóstol lo han abandonado, lo han dejado a su suerte y nadie ha hecho nada por la liberación del apóstol. Pero volviendo al pasaje de Jericó, este pasaje es muy bonito porque nos habla cómo el pueblo de Israel salió a esta lucha y dice, durante los primeros 6 días rodearon una vez al día la muralla de Jericó y luego el 7º día rodearon la ciudad 7 veces. Después de que el sonido del shofar sonó un gran golpe, los israelitas gritaron y las murallas de la ciudad cayeron debajo de ellos. Vean estos pasajes. ¿A poco los israelitas nada más se dedicaron a orarle a Dios? ¿Verdad que no fue así? Ellos salieron a la batalla y vean cómo ellos derribaron estos muros. Este pasaje bíblico nos habla de que debemos de obrar, debemos de accionar. En el caso del apóstol de Jesucristo, tenemos que luchar por él, pero esta batalla es legal. Tenemos que buscar organismos internacionales de derechos humanos. Tenemos que hacer acciones ante autoridades de Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, se tienen que contratar buenos abogados y revocar aquellos que tiene el apóstol de Jesucristo. Claro que él tiene ese derecho de revocar esos abogados que él tiene y ver realmente abogados que luchen por su liberación, que luchen por su libertad. Y precisamente nosotros hemos creado un frente civil donde hay organismos, organizaciones, asociaciones civiles, donde hay muchos abogados y hay otras agrupaciones y grupos civiles que se están uniendo cada día más con nosotros. Nosotros los invitamos, hagamos conciencia, todo el pueblo tiene que luchar. Si todo el pueblo se une, no habrá barreras, no habrá muros como aquellos muros que se derribaron en Jericó. Por eso es muy importante que nosotros luchemos. Nuestro medio de comunicación vamos a continuar analizando todos estos puntos. Yo invito a todos a que se unan al 55 64 82 88 70. Márquenme. Yo con mucho gusto les voy a platicar sobre los proyectos, los planes de trabajo que estamos haciendo con abogados para la liberación del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, y pronto, con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Informó para ustedes Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.